Hola, mi nombre es Ana Espejo y mi compañera es Daniela González. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que marcó un antes y un después dentro de la historia de nuestro país. Esta fue la reforma agraria de 1969. Fue promulgada por el general Juan Velasco Alvarado el 24 de junio de este mismo año. Durante su gobierno militar, esta reforma buscó eliminar las desigualdades en el campo, repartir las tierras entre los campesinos, de los grandes hacendados, quienes por siglos habían concentrado la mayor parte de las tierras agrícolas. Bueno, nuestra postura es que esta reforma sí fue beneficiosa porque trajo justicia social, integración nacional y oportunidades para los muchos campesinos inmigrantes que vinieron a nuestra capital. Aunque tuvo ciertos errores económicos, su impacto político y social fue profundamente positivo y contribuyó a construir de alguna manera un país más justo. Desde el punto de vista político, la reforma agraria rompió con el poder de los terratenientes, un grupo pequeño que concentraba casi toda la tierra. Antes de 1969 se calcula que menos del 2% de los propietarios controlaban más del 70% de las tierras agrícolas del país, según el Ministerio de Agricultura de 1970. Con la ley número 1761 6, el gobierno de Velasco expropió las grandes haciendas y las entregó a cooperativas administradas por los mismos trabajadores. Bueno, esto redujo la influencia política de los hacendados, fortaleció la presencia del Estado en el campo y dio voz a los campesinos, que durante siglos había sido ignorado por la política nacional. Aunque fue una medida impuesta por un gobierno militar, el objetivo de democratizar el poder y dar justicia social fue un avance importante para un país más justo. En el lado económico, la reforma agraria buscó redistribuir la riqueza. Al entregar tierra a los campesinos permitió que muchas familias que tuvieran su propio sustento y rompieran la dependencia de los patrones en este caso. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Al inicio la productividad agrícola bajó porque las nuevas cooperativas no contaban con suficiente apoyo técnico ni recursos necesarios. A pesar de eso, la intención económica fue correcta, ya que se trató de reconstruir la economía rural desde abajo, reconociendo el valor del trabajo campesino. Además, la migración interna aumentó. Muchas personas en el campo se trasladaron a las ciudades buscando mejores condiciones, mejores oportunidades. Por lo tanto, este fenómeno favoreció el crecimiento urbano e industrial de nuestro país durante las décadas de 1970 y 1980. Para culminar mi parte, esta reforma se promulgó el 24 de junio, fecha en la que conocemos como el Día del Campesino. Sin embargo, antes de esta promulgación, dicha conmemoración se conocía como el Día del Indio y se celebraba cada 23 de mayo. Fue instalada durante el gobierno de Augusto B. Leguía y buscó reconocer el valor y la dignidad del trabajador rural, resaltando su papel en la historia de nuestro país. Para acompañar este proceso se creó el SINAMOS, el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, una institución que no solo ayudó a organizar las nuevas comunidades campesinas, sino que también promovió la alfabetización y la participación ciudadana en zonas donde antes el Estado tenía poca presencia o no podía acceder. Asimismo, esta reforma provocó grandes transformaciones, ya que muchas antiguas haciendas se convirtieron en comunidades comunales, escuelas y cooperativas agrarias. Otro aspecto importante fue el cambio cultural que generó, pues los campesinos empezaron a identificarse con más orgullo. El quechua se fortaleció como lengua de trabajo y comunicación dentro de estas zonas y la figura del campesino comenzó a ocupar un lugar central en la identidad peruana. En conjunto, todos estos cambios permitieron abrir el camino hacia una sociedad y una economía más inclusiva, donde el esfuerzo de estas personas fuera finalmente reconocido y valorado. Bueno, desde el punto de vista social, la reforma agraria fue una transformación profunda que cambió la vida de miles de familias rurales en todo el Perú. Antes de su aplicación, el campo estaba marcado por una gran desigualdad social. Los campesinos trabajaban en las haciendas sin recibir una retribución justa, vivían en condiciones precarias y no contaban con servicios básicos, como la educación y la salud. El trabajo rural era visto como inferior,
y muchas comunidades eran marginadas o invisibles ante el Estado. Con la ley número 17.716, promulgada el 24 de junio de 1969, se inició un proceso que cambió por completo esa realidad. Más de 370.000 familias campesinas fueron beneficiadas, recibiendo tierras y la posibilidad de trabajar para sí mismas. Esto significó un cambio social enorme porque por primera vez los campesinos dejaron de ser dependientes de un patrón y se convirtieron en propietarios. Esa sensación de tener su propio espacio, su tierra y su futuro les devolvió dignidad, identidad y autoestima. A nivel comunitario, la reforma fomentó la organización y cooperación entre campesinos. Se formaron cooperativas agrarias y comunidades autogestionadas, donde el trabajo colectivo y la solidaridad fueron fundamentales. Estas nuevas formas de organización fortalecieron los lazos sociales y ayudaron a que las personas se sintieran unidas por un mismo objetivo. La reforma agraria también tuvo un impacto cultural importante. Permitió revalorizar las tradiciones andinas, el uso del quechua y las costumbres rurales, que antes eran despreciadas o ignoradas. De esta forma, la identidad campesina comenzó a ser vista con orgullo, y el Perú reconoció que su diversidad cultural era parte esencial de su historia. Además, muchos jóvenes rurales pudieron acceder a la educación y migrar a las ciudades buscando nuevas oportunidades. Esa movilidad social contribuyó a reducir la brecha entre el campo y la ciudad y permitiendo que los hijos de campesinos alcanzaran profesiones y oficios que antes eran impensables. Si bien la reforma no solucionó todos los problemas, como que en algunas zonas no recibieron suficiente apoyo técnico ni infraestructura, su impacto social fue muy significativo. Transformó la forma en que la sociedad peruana veía al campesino, de un trabajador olvidado a un ciudadano con derecho, voz y reconocimiento. Por todo esto, desde una perspectiva social, la reforma agraria sí fue beneficiosa. No solo mejoró las condiciones de vida de miles de familias, sino que también sembró valores de igualdad, justicia y respeto por las raíces del país, dejando una huella que aún se siente en la actualidad. Gracias.